¿Qué tal, handyman? ¿Tienes poca presión de agua en tu vivienda y quieres solucionarlo? Pues quédate, porque en este vídeo te voy a enseñar cómo instalar una bomba o grupo de presión de una manera muy sencilla para que tú soluciones ese problema. Además, lo vamos a instalar también con un precontrol para que la presión de agua sea siempre automática. En el vídeo te voy a explicar todos los pasos y las características técnicas de esta bomba. Sin más, comenzamos. Y esta es la bomba de presión que he comprado. Como ves, viene bien embalada y ahora a continuación te describo lo que te encuentras en la caja. Como puedes ver, en la caja solamente viene la bomba y el libro de instrucciones en español. Esta bomba está fabricada en hierro fundido y acero. En su interior, sus 5 turbinas son capaces de mover hasta 6.000 litros la hora. Tiene una potencia de 1.300 vatios y ahora a continuación te voy a explicar todas sus partes. En la parte delantera tiene la entrada de agua y ese tornillo que veis en la parte superior sirve para drenar o sacar el aire en su interior cuando la instalemos. En mi caso no me va a hacer falta porque yo la voy a conectar a la red del agua y el aire saldrá por el grifo. En la parte central, arriba, tiene la salida de agua. En este caso es donde conectaremos el precontrol, que luego a continuación te lo voy a explicar. Y también dispone de interruptor de puesta en marcha y cable con clavija para que lo puedas conectar directamente a la red eléctrica. Este es el precontrol, es la pieza eléctrica que hace funcionar a la bomba cuando la presión en el circuito baja. En mi caso he comprado un precontrol básico. Hay algunos modelos que vienen con un predepósito de agua para cuando hay pequeñas pérdidas de presión en el circuito. Como yo solo lo voy a usar cuando ponga el riego para el césped, por eso he comprado este modelo. El precontrol está formado por la entrada de agua, la salida y un panel de control con un botón de reset y 3 pilotos, el de encendido cuando la bomba está funcionando y uno de fallo. El precontrol va conectado a la salida de la bomba y le voy a conectar un raccord para que me coja un poco más de altura. Para ello voy a aplicarle teflón. Aquí arriba te dejo el enlace del vídeo que hice sobre cómo aplicar teflón correctamente de una manera que no falla. Pásate por él que te va a sorprender. Y ahora sí, ha llegado el momento de conectar el precontrol a la salida de la bomba. Ahora, el siguiente paso es colocar los racos tanto de salida como de entrada. En este caso yo voy a usar un machón doble y 2 conectores de codo 90 grados. Y ya tenemos nuestra bomba de presión totalmente preparada para la instalación. Aquí es donde irá ubicada, pero antes tengo que quitar la bomba de presión averiada. Para ello, una vez que he desconectado los cables, el siguiente paso es cerrar la llave de paso de agua principal. Con la ayuda de una llave grifa desconectamos las tuberías y ya podemos quitar nuestro motor averiado. Una vez que la zona está limpia, coloco una base de caucho donde irá apoyada el motor y que absorberá las vibraciones de este. Seguidamente conectamos las tuberías de agua a nuestra nueva bomba de presión. Una vez que ya tengo las tuberías ajustadas, voy a abrir la llave de paso principal. A mí particularmente me gusta abrirla muy despacio. Y ya por último voy a hacer la conexión eléctrica, que en este caso es muy sencilla. El cable de corriente de la bomba, que viene con clavija macho, lo tengo que conectar a uno de los 2 cables del precontrol, en este caso al que tiene la clavija hembra. Después, el cable con clavija macho del precontrol lo conectaría a la instalación de mi vivienda, que tiene una clavija hembra.
y ya estaría conectada. Una vez ya la tengo conectada, anteriormente y antes de meterle corriente he abierto un grifo poco a poco para que fuese saliendo el aire de la tubería del agua. Bien, y ahora sí, ha llegado el momento de probarla. Bueno, y como has visto, es bastante fácil instalar un grupo de presión de agua en tu vivienda, obteniendo una presión óptima y constante siempre. Sin más, me despido. Espero que hayas pasado un buen rato, que te suscribas al canal si te ha gustado el vídeo, que me regales un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.